Muy buenos días a todos los hermanos. Volvemos a tener la oportunidad de compartir un servidor la palabra con los hermanos, encontrarnos. Esa es para mí una alegría, poder encontrarse con los hermanos a través de los medios electrónicos. Pedimos al Señor que con el favor de Él este día nos encontremos y así muchos días más podamos reflexionar con gusto la palabra de Dios, que es el gran sentido de estar aquí, poder reflexionar la palabra. Vamos a invocar al Espíritu Santo que nos ilumine y nos socorra, nos auxilie con su luz, para que ilumine el corazón mío, el corazón de todos los hermanos que participamos de la lectura bíblica, de la escucha, la meditación de la palabra de Dios. Buscamos al Espíritu. Ven del seno de Dios, oh Santo Espíritu, a visitar las mentes de tus fieles, y haz que los corazones que creaste se llenen con tus dádivas celestes. Ilumina tu luz nuestros sentidos, enciende el fuego de tu amor los pechos. Espíritu de Cristo, fortalece este barro mortal de nuestros cuerpos. Danos amor, tu amor y alegría de conocer al Padre y a su Hijo, de poseerte a ti, que eres de entrambos eternamente el inefable Espíritu. Amén. Ahora vamos a leer el texto bíblico del Evangelio de Marcos, este día del bautismo del Señor, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo proclamaba Juan: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no lo merezco. Yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Por entonces llegó Jesús desde Nazaret a Galilea, a que Juan lo bautizara en el Jordán. Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar hacia él como una paloma. Se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos distinguir en el primer paso de la lectio divina, que es la lectura concienzuda, analítica del texto evangélico, y eso es lo que intentamos hacer en un momento, que es ver los elementos que contiene la palabra de este evangelio según San Marcos. En primer lugar, hay que decir que es un texto que aparece también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Tiene sus variantes. Si ustedes buscan cada evangelio, van a notar algunas diferencias en el contenido y en la esencia. Parecen lo mismo, pero sí tienen algunas diferencias, y esas diferencias hacen que la reflexión varíe conforme a la enseñanza que nos intenta transmitir cada evangelista con su propia experiencia de Jesús. Por eso ahorita el Evangelio de Marcos, que según algunos estudiosos es el Evangelio que es el guía de los otros dos, de Mateo y de Lucas. Y hoy escuchamos en este ciclo B al evangelista Marcos. Y entonces, como decíamos, en tres momentos, tres evangelios lo tocan esta lectura del bautismo de Jesús, con sus maneras, con sus propias experiencias, nos van enseñando. Este evangelio guía de Marcos lo contiene de la siguiente manera. En primer lugar, aparece un discurso de Juan. Ya el evangelio de Lucas se encarga de decirnos cómo nació Juan, él nos encarga de decirnos cómo está su predicación, y ahora el evangelio de Marcos nos da un discurso de él muy pequeño, pero en ese discurso intenta justificar por qué su misión es la de preceder, por qué su misión es antes de la de Jesús. Él dice y reconoce: viene alguien que es más que yo, que no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Reconocimiento de la grandeza del que viene. Por eso se considera a Juan predecesor, y él mismo lo reconoce. Ahora, la misión de él ha sido bautizar, pero yo bautizo con agua y él bautizará con el Espíritu Santo. Hasta ahí es todo cortamente lo que nos dice el evangelista, el bautista Juan. Primero, que él, detrás de él viene alguien más
importante, pero que la predicación de él, pues sin duda que es importante. La predicación la reconocemos bien en el mismo Evangelio de Marcos. Antes ya nos dice cuál es la labor de Juan el Bautista. También en Lucas nos agrega más todavía de cuál es su misión, la de convertir, la de ser una persona que anuncia la conversión. Y en el Evangelio de Lucas nos dice que se le acercan las personas para bautizarse, para convertirse en primer lugar y bautizarse, y que Juan les dé un consejo, Juan les dé una línea de acción. Y aquí cortamente dice que es el predecesor, que es alguien que ha estado con su predicación antes que Jesús, pero que Jesús es más importante. Y el segundo momento es que bautiza con agua, y que el bautismo del Espíritu es el de Jesús. O sea, el bautismo del Espíritu tiene una misión más fuerte que la del bautismo de Juan. El bautismo de agua es un bautismo natural, digamos de una manera. El agua es natural. El bautismo del Espíritu es un bautismo más fuerte, viene de Dios. No que la acción del bautista no sea de Dios, pero es una acción inicial, incipiente. Y el bautismo de Jesús es un bautismo más fuerte, más centrado en la presencia de Dios. Por eso dice bautismo del Espíritu, o bautismo con el Espíritu Santo. Luego propiamente aparece la misión ya de Jesús, que viniendo de Galilea se deja bautizar. Y aparece en la reflexión bíblica, se habla de una teofanía, de una manifestación de Dios. Hablamos de la epifanía, de la manifestación de Jesús en el día pasado, el domingo pasado. Hoy se habla de una epifanía, de una teofanía, que es una manifestación de Dios. ¿Cómo sabemos que va a haber una manifestación de Dios en el bautismo de Jesús? Lo sabemos porque dice que vio rasgarse el cielo. La teofanía la ve él. Vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar como una paloma, y una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado. Una voz que, si el Hijo amado, si dice el Hijo amado, pues ha de ser el Padre el que habla. Dios habla, el cielo se rasga. Es una imagen muy importante. Es decir, rasgar es el ímpetu que tiene la fuerza de Dios para atravesar el mundo sobrenatural y entrar en el mundo natural, algo así como la encarnación. Rasgarse los cielos es una fuerza, rasgar una tela es algo más fuerte que simplemente cortarla o simplemente abrirla. Rasgar es tiene una intención más fuerte. Entonces, la presencia de Dios en el bautismo de Jesús, la presencia de Dios nos indica que Dios quiere hacerse presente en el bautismo de Jesús. Que primero el bautista dice, bautiza con el Espíritu Santo. Luego se rasgan los cielos, la presencia de Dios mismo en el bautismo de Jesús. Entonces esta persona tiene una presencia de Dios. Luego el Espíritu que desciende sobre él, dice, baja hacia él. Luego la voz de Dios: tú eres mi Hijo amado. Entonces todo esto nos habla de que el bautismo de Jesús tiene una misión mucho más especial, mucho más central. Dios mismo se hace presente en el bautismo de Jesús. Pues ahí podemos tener esta primera parte de la reflexión bíblica, que es la lectura analítica del texto evangélico. Dejamos unos momentos pues para que ustedes mismos vayan leyendo el texto y se van a dar cuenta de todos los elementos que ahí aparecen. Y vamos pues después a continuar con la meditación. Ahora continuamos con la meditación, y esta meditación nos va a llevar a reflexionar del papel importante que Juan el Bautista le da a Jesús. Bautiza con el Espíritu Santo, es más importante que yo. Ya de por sí la misión del Bautista era muy importante y era muy reconocido, muy valorado. Hasta Herodes, recordamos que lo valora, aunque lo asesina también, pero lo valora. Entonces recordamos que Juan lo está presentando. Dice, detrás de mí viene alguien que es importante. ¿Quién será? Todavía no se presenta. Incluso da la apariencia de que no lo conoce, aunque en el Evangelio de Lucas se parece que son parientes y todo lo demás, pero aquí parece que no, como que no hay una relación cercana. Viene, se presenta, y el mismo Jesús da una acción
se muestra en la escena de su bautismo una acción poderosa de Dios, la intervención de Dios. Entonces, de esa manera, pues ya nos da la pauta para poder meditar nosotros. Entonces, toda persona que reconoce a Jesús como el Bautista, que sabe la importancia de su persona, la importancia de su misión. Ahí tenemos un evangelizador, un predicador, una persona que está meditando y que comparte con los demás la palabra, debe dar de la importancia de Jesús. La iglesia misma, la iglesia tiene un ministerio al modo del Bautista, que es la del sacerdote, el obispo, que es la de decir, viene alguien, nosotros estamos en favor de alguien que es el que bautiza con el Espíritu, que es alguien importante, que trae lo de Dios, que trae la acción de Dios. Entonces, esa importancia la reconoce la iglesia, los pastores, el obispo, los presbíteros, los diáconos, los laicos, los agentes de pastoral. Toda persona funciona como predicador, como Juan el Bautista. Ahora los invito a que meditemos. Nosotros, ustedes y yo, como a manera de Juan el Bautista, ¿cómo vamos presentando a Jesús? ¿Cómo lo vamos orientando al pueblo de Dios o a la humanidad o a las personas, a la comunidad, para que se haga una presentación adecuada de Jesús, de su mensaje, de su ser, de su persona? Eso para que lo meditemos con el favor de Dios. La otra meditación va más bien a la escena del bautismo, esta teofanía, esta manifestación de Dios que reconoce un papel importante en Jesús. Los cielos se rasgan, la figura de paloma, el Espíritu Santo que en forma de paloma que se posa sobre él, la voz del Padre, tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Todo eso va como que si fuera una especie de reflector que se ilumina hacia Jesús, y donde todo el reflector es Dios mismo. Mira, véanlo, observen a Jesús. El que tiene conciencia de eso en ese momento es Jesús, porque dice que él vio los cielos abiertos, vio la paloma, escuchó la voz. Pero también con Jesús, todas las personas escuchamos al Padre. Vemos los cielos rasgarse. Vemos también que la paloma se posa sobre él. O sea, lo ve Jesús, pero también lo vemos nosotros. Y vemos y escuchamos la voz del Padre. O sea, vemos a Jesús y su mensaje. Vemos a Jesús y su obra y su acción. Lo vemos iluminado por Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Pues descubrir que es enviado por el Señor, por el Padre Celestial, es iluminado por Dios, por la acción del Espíritu. El Padre lo llama predilecto. ¿Y qué nos toca hacer a nosotros? Pues descubrir el don del Espíritu Santo en Jesús. Descubrir que es el Hijo predilecto del Padre, reconocerlo, creer que es el Hijo predilecto del Padre, ver que la presencia de Dios ha llegado, que los cielos se han rasgado, para decir, Dios está entre nosotros, su vida, su amor, su misericordia habitan en nosotros. Y yo, en la iglesia, en mi familia, en mi comunidad, puedo ver a Dios, puedo descubrir a Jesús presente, con su divinidad, con su acción misericordiosa en medio de nosotros. Puedo descubrir a través de su enseñanza, a través de su manifestación en medio de nosotros. Puedo descubrirlo, puedo verlo, puedo sentirlo, puedo experimentarlo, puedo descubrir que Dios está haciendo su obra en mí, en mi familia, en mi comunidad, en mi iglesia. Los cielos se rasgan, quiere decir Dios quiere meterse, introducirse en la vida de los hombres. Cristo es aquel que representa esa presencia de Dios. Vamos orientándonos conforme Jesús, Cristo nos va enseñando. Él va a partir de su bautismo para realizar su misión, y nosotros estamos llamados a escucharlo. En este caso nos dice, este es mi hijo amado, escúchenlo, como ocurre en el otro evangelio. Pero aquí estamos viendo que es el predilecto de Dios, y estamos llamados para iniciarlo, para escucharlo, para escuchar su voz, para escuchar su mensaje, para escuchar
para ver sus acciones, para descubrir que Él es el iluminado de Dios. En la iglesia, Él habita, en la comunidad cristiana, en el Santísimo, en la palabra, y que nos dejemos siempre iluminar. No hay mejor creyente que aquel que se deje iluminar por Cristo, por su palabra, por la enseñanza, por la presencia de Él en el Santísimo, la presencia de Él en la vida, en su palabra, y sin duda eso es lo que podemos meditar. Cómo nos hemos dejado iluminar y nos dejaremos iluminar, porque apenas estamos iniciando nuestro año. Dejaremos iluminar por la voz, por la acción de Jesús. Por todo eso, así oramos juntos al Señor y dejamos pie a la tercera parte de nuestra oración, que es ¿qué podemos orarle al Señor? ¿Qué podemos hablarle como comunidad de fe y de amor? Primero yo digo que una acción de gracias. Gracias, Señor, porque has venido con mucha fuerza a rasgar el cielo, a dejar caer tu gracia sobre nosotros, a dejar llover, como dice uno de las profecías de Isaías, que llueva el justo, que se abran los cielos y que caiga la lluvia del justo, que venga el justo. Y ha venido Jesucristo, y ha venido su palabra, y ha venido su enseñanza, y ha venido su vida de amor por nosotros. Entonces vamos a orar juntos dando gracias al Señor, porque Dios ha enviado a nuestras vidas a su Hijo Jesucristo como luz que ilumina, como aquel que es quien se posa el Espíritu Santo, que ha sido encarnado por obra del Espíritu Santo, y que nos trae su palabra, nos trae su mensaje, nos trae su vida, nos trae su acción, nos trae su gracia, nos trae su amor. Y lo que nos invita es a creer en Él, a creerle a su palabra, a creerle a su enseñanza, a creerle a sus valores, a creerle al anuncio que Él va a hacer. El pueblo de Dios antes de Jesús creía en el Bautista, lo escuchaban, no todos, pero varios de los que le predicó la palabra lo escucharon. Ahora nos presenta a Jesús para que creamos en Él, para que veamos que su palabra es palabra divina, para que su enseñanza es una enseñanza que salva, que anima, que fortalece, que da gracia y paz a nuestro mundo. Vamos en primer lugar a eso, a dar gracias a Dios. En segundo lugar, a permitirnos hacer un compromiso de vida. Me comprometo a leer tu palabra, a leer tu evangelio, a ir con el año litúrgico, escuchando tu mensaje, tu palabra, las acciones de Jesús, y me comprometo a vivirlas en mi corazón, en mi vida, en mi mente, en mi experiencia, tener experiencia del encuentro con el Señor, con Jesús, que es revelado por el amor del Padre, que nos comunica siempre la vida de Dios, el amor de Dios. Permitamos que esos cielos rasgados, que es una imagen muy bella, la de los cielos rasgados, quiere decir, Dios quiere irrumpir, quiere atravesar con fuerza a nuestro mundo para transformarlo. Y te damos gracias a Dios y oramos también y asumimos que también quiere hacerlo con nuestras propias personas, transformar nuestras personas, rasgar nuestro corazón para entrar a Él, rasgar la vida de nuestra familia, la vida de nuestra comunidad, la vida de todos los hermanos. Por todo eso, así lo pedimos al Señor, y que el Señor nos siga iluminando con la luz de su palabra, nos siga guiando con la luz de su corazón. Muchas gracias a todos los hermanos que nos hemos permitido reflexionar en esta fiesta del bautismo del Señor que celebramos este domingo. Les agradecemos por su atención, y lo que más nos interesa es que vayan a su Biblia a leer este texto evangélico del bautismo del Señor. Les despido con mucho gusto y que el Señor los bendiga abundantemente.